Ya estamos a viernes 7 de marzo. Llegamos al final de otra semana y nuestra lectura hoy se encuentra en Números capítulo 15 al 18, en el Salmo 113 y en Colosenses capítulo 3. Meditaremos en Colosenses capítulo 3 del 9 al 11 y como cada día abrimos nuestras Biblias para seguir la lectura junto con él. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muchas gracias, Eli. Por la palabra de Dios, de la pluma de Pablo, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, aprenderemos sobre la necesidad de quitarnos la ropa vieja del pecado y vestirnos con la ropa nueva de la santidad. El cristiano está en un programa de educación continua. Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él, a Jesús. Ya que este proceso es de por vida, nunca deberíamos dejar de aprender y obedecer. No hay justificación para quedarse atrás, sino más bien una motivación para enriquecernos a crecer en Él. Esto requiere práctica, revisión, paciencia y concentración para mantenernos en concordancia con su voluntad. Despojarse del viejo hombre con sus hechos significa abandonar el pecado y los antiguos vicios que teníamos antes de nuestra conversión. Eso no sucede de la noche a la mañana. La santificación es un proceso continuo y progresivo. Necesitamos vencer la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos del primer Adán y volvernos copartícipes de la naturaleza divina que heredamos del segundo Adán, de Jesucristo. Por eso la idea principal de Colosenses 3, 9 al 11 es que nos llama a despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa y a revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo, caracterizada por la unidad y la transformación a imagen de Dios. Primeramente, despojarse de lo viejo. El texto nos invita a dejar de lado las prácticas y actitudes del viejo hombre que nos separan de Dios y de los demás. Esto implica un esfuerzo consciente por abandonar los hábitos pecaminosos. De acuerdo con la palabra de Dios, toda persona nace en el pecado. Así lo expresa el salmista en el Salmo 51, verso 5. Fui del todo concebido en pecado, dice David allí. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron una vestimenta de hojas de higuera. El intento del ser humano de cubrirse con aquellas hojas era tan inútil como el deseo de excusarse por el pecado. Sin embargo, Dios proveyó las vestiduras de redención para Adán y su mujer y los vistió. Las nuevas vestiduras de Dios reemplazaron las viejas y frágiles vestiduras del ser humano. Adán y Eva se despojaron de la capa vieja del pecado y fueron vestidos de la capa del perdón y de la reconciliación con Dios. Obviamente, intervino allí un sacrificio, porque Dios les vistió con pieles de animales, que debieron ser sacrificados para proveer vestidura a nuestros primeros padres. Así que ya en Génesis encontramos el anticipo del sacrificio que el Cordero de Dios habría de ofrecer para darnos a nosotros la posibilidad de revestirnos hoy con esta nueva vestidura.
Más tarde en Génesis 35:2, Jacob ordenó a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Era todo un símbolo, porque él reconocía que no estaban completamente limpios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y verso 20, la Biblia relata que después de su pecado, David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y allí adoró. Solo después de hacer eso, el pecador está en condiciones de ir hasta la presencia de Dios. Y en Marcos capítulo 10, verso 50, la Biblia afirma que después de que Jesús llamó al ciego Bartimeo a su encuentro, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo abandonó la capa vieja, la capa que representa el pecado, sus viejas vestiduras, para poder seguir ahora a Jesús. Es una hermosa ilustración del llamado de Pablo en este capítulo a despojarnos de lo viejo. ¿Para qué? En segundo lugar, revestirnos de lo nuevo. Al despojarnos de lo viejo, nos vestimos de la nueva naturaleza en Cristo. Esta nueva identidad nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del amor, de la gracia y de la verdad. Después de despojarnos del viejo hombre, debemos revestirnos del hombre nuevo. Esto es lo que Pablo nos aconseja. En Efesios capítulo 4, 22 al 24, algo muy similar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un texto que usamos tanto para evangelizar. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí en Colosenses 3:10, Pablo también exhorta: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un pasaje precioso en el libro de Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 10, donde el profeta Isaías habla de una nueva vestimenta que el creyente salvo recibe. ¿Y qué dice allí? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué preciosa descripción hace la palabra de Dios de la justicia de Cristo, que nos reviste y nos embellece, nos engalana para vivir una vida de intimidad y de comunión con el Señor. Pero no solo hay una vestidura vieja que nos quitamos y una nueva que nos colocamos. Hay también una experiencia preciosa de unidad en Cristo. Las divisiones y barreras que nos separaban se desvanecen. Ya no hay distinción de raza, nacionalidad o condición social. Todos somos uno en Cristo. Mentir los unos a los otros interrumpe la unidad y destruye la confianza, echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en una iglesia. Por eso no debemos exagerar ni hacer correr un rumor o chisme. Comprométete a decir la verdad. La iglesia cristiana no debería tener barreras de nacionalidad, raza, educación, nivel social, riqueza, sexo y poder. Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. Nada debiera impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en nuestra comunidad. Los cristianos
deberían abocarse a la tarea de construir puentes y no muros. Despojarse del viejo hombre es despojarnos de todo peso y del pecado que tenazmente nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que nos dice el escritor a los Hebreos. La idea principal de Colosenses 3, 9 al 11, es que se nos llama a despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa y a revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo, caracterizada por la unidad y la transformación a imagen de Dios. Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno y porque Cristo realizó una obra tan preciosa en nuestra vida que hoy podemos vernos vestidos como para una boda, ataviados como novio, como novia, adornada con sus joyas. Qué belleza es lo que tú has hecho en nuestras tristes y amargas vidas por tu gracia y tu misericordia. Hoy te adoramos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a vivir en esa dinámica, pareciéndonos cada día más a Jesucristo. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Así llegamos al final de esta semana. El domingo, Dios mediante, nos encontraremos en la Iglesia Revive para seguir meditando ya en Mateo capítulo 26. Que tengáis un muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige. Que el Señor os bendiga.